Bien, los proverbios, los dichos de la sabiduría de Dios. El libro de Proverbios, ya lo hemos mencionado, es un libro que está compuesto en forma de poesía, poéticamente compuesto. Es algo muy sencillo, más práctico para el cerebro humano para poder recordar y poder estar atento a lo que Dios nos está presentando. Aquí les doy un par de ejemplos. Escuchen y pido que ustedes participen. El que se fue a la villa perdió su silla, ¿verdad? El que se fue a la villa perdió su silla. Es un dicho. Ahí les va otro. Camarón que se duerme, ¿verdad? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Son dichos. La Biblia en el libro de Proverbios es básicamente compuesto de tal forma. Tiene sus dichos para que uno, después de repetir y repetir y repetir, lo comprendas y lo recuerdes. Pero, sobre todo, de que lo puedas transmitir a la siguiente generación. Esa es la idea. Para usted y para mí, nosotros que somos padres, abuelos, algunos de nosotros bisabuelos ya, la idea es de poder transmitir entonces el mismo mensaje de la Biblia a la siguiente generación. Es así como está diseñada la Biblia, y el libro de Proverbios exactamente está compuesto en tal forma, en forma poética, para que uno lo pueda recordar, entender y recibir con imágenes, porque son imágenes lo que Dios está transmitiendo mediante el libro de Proverbios. Lo vamos a ver el día de hoy más tangiblemente. Así es que es muy sencillo de comprender. Me encanta de que la sabiduría de Dios en realidad es fácil de entender y también es fácil de recordar y es muy fácil de cumplir. Muchos dicen, no, la Biblia yo no la entiendo y por eso no la leo. O otros dirán, yo la he leído y me hace bolas o está llena de contradicciones. La verdad es de que lo están viendo desde una perspectiva humana, lo cual, la verdad, no están en un grave error, pero se están perdiendo de la bendición de Dios, porque nosotros podemos ahora entender de que se debe de ver mediante los ojos de Dios. O Dios lo dice de esta forma: la fe de nosotros debe de ser tal como la de un niño y recibirla tal como un niño recibe la verdad de Dios. Yo hasta el momento no he conocido a ningún niño que tengo que convencerle acerca de las cosas de Dios. Todos los niños muy naturalmente y sencillamente, si yo les hablo de Dios, automáticamente los niños responden y dicen, sí, Dios. Somos los adultos, somos nosotros los que nos hemos corrompido con ideas, con maneras de pensar y con maneras de ver las cosas. Nos hemos corrompido, nos hemos alejado de las cosas de Dios. La idea entonces es de regresar a tener una fe como un niño y tener esa fe para poder recibir y poder entonces transmitir ese mensaje que Dios nos da a nosotros a la siguiente generación. Amén. Dice Mateo 22, versículos 37 al 40. Mire lo sencillo que es la palabra de Dios. Es así de sencillo. Muchos dicen, no, es que la Biblia está llena de muchos mandamientos, tienes que hacer muchas cosas, pero la Biblia en realidad te lo pone más sencillo que eso. Mire, dice Mateo 22, versículos 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice la Biblia, este es el primero y grande mandamiento.
Continúa diciendo el versículo 39 de Mateo 22. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora escuche, mire, aquí está la clave. Escuche. De estos dos, son solamente dos mandamientos. Dependen toda la ley y todos los profetas. Quiere decir que toda la ley y todo lo que es la enseñanza de los profetas dependen de solamente estos dos mandamientos. Es importante leer toda la Biblia, entenderla de capa a capa, pero si lo quieres hacer práctico para ti mismo, estos dos mandamientos son los importantes. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. Amado Señor, ayúdanos a entender los proverbios. Ayúdanos a entender tu sabiduría, tus dichos prácticos, los cuales sí son fácil de entender y también de recibir, pero sobre todo para poder transmitirlos a nuestras siguientes generaciones, tal y como lo hizo Salomón con su hijo, tal y como lo dice tu Biblia. Te pido, Señor, de que seas tú quien nos enseñe. Espíritu Santo, sé tú el maestro. Te lo pido, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues son dichos, es poesía lo que es el libro de Proverbios y el capítulo 6. Ahora lo iniciamos, vamos a cubrir los versículos 1 al 19 el día de hoy. Y comienza diciendo el versículo 1 de Proverbios 6. Hijo mío, si salieres fiador por tu hijo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído a la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Si se da cuenta, la verdad es de que aquí hay una canasta llena de palabras que verdaderamente al idioma que usamos hoy en día, pues nos dejan con los ojos cuadrados. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios aquí? Pero verdaderamente son fáciles de entender. Y es por eso que debemos de indagar en la palabra de Dios. Debemos de entender también, una vez más, recuerden, de que esto está compuesto en forma de poesía. Así es que Salomón está usando palabras que pueden encajar en un poema. Palabras que comúnmente no se utilizarían, pero que ciertamente sí transmiten un mensaje. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Si se da cuenta, es un dicho. Tiene muchísimo que decirnos acerca de ponte la pila, o no te duermas, despierta, debes de estar atento, debes de estar alerta, que no se te vaya a perder la bendición. Debes de estar totalmente listo con tus ojos y tus oídos abiertos, porque si no lo haces, alguien más va a aprovechar lo que tú debiste haber aprovechado. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. La Biblia básicamente nos está enseñando lo mismo el día de hoy. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Dice aquí, comenzando, vamos a poder ver de que la palabra amigo y prójimo se repite en los versículos 1 al 19 varias veces. Amigo y prójimo. El proverbio número 6 está hablando acerca de mi relación o de la manera que yo me relaciono con otros. La manera en que yo socializo con otros. La manera en que yo tengo esta interacción con otras personas. Pero ¿quién es mi prójimo principal para mí?
Para Edgar, el prójimo principal es su esposa. Mi esposa es mi prójimo principal. Después mis hijas. Y después todos los demás. Es así como es la estructura. Para Dios, ¿quién es el prójimo de Dios? Para Dios, el prójimo de Dios es usted y yo. Nosotros somos el prójimo de Dios. Dios dio su vida por su prójimo, por usted y por mí. A lo que voy es de que nosotros debemos de tener la misma mentalidad, la misma visión, de que nosotros debemos de ver al prójimo como Dios nos ve a nosotros. ¿Capish? ¿Estamos en la misma página? Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En otras palabras, Dios me llama amigo siempre y cuando yo le obedezca. Juan 15:14. Santiago 2:23, hablando de Abraham, el padre de la fe, dice que Abraham creyó a Dios y por lo tanto fue llamado amigo de Dios. Esto significa que cuando usted y cuando yo creemos en Dios, ponemos nuestra confianza en Dios, Dios dice que somos amigos de Él. ¿Se da cuenta de lo hermoso que es la Biblia? De cómo Dios nos ve a nosotros. De tal forma entonces debemos de ver al prójimo de la misma manera. Así es que ahí está el amigo y el prójimo. Son las palabras o las personas que resaltan de los versículos 1 al 19. Pero ahora en el versículo 3 vemos a otra persona que resalta aquí. Es el fiador. ¿Qué es un fiador? Para hoy en día entonces sería la persona que te da crédito. O sea que cuando tú vas a una tienda, a un mercado o a algún lugar donde vas a obtener crédito, esa es la persona que es el fiador, el que te da crédito. Es aquella persona que responde por otra de una obligación de pago. Yo le pago al que me da el crédito y el que me da el crédito le paga a la compañía, agencia o a la persona a la cual yo le he comprado algo. En aquellos días no había Banco de América, no había Wells Fargo, no existía el Banco Chase, no existían los bancos que usted y yo conocemos aquí en las esquinas. Había personas que eran particulares que se dedicaban a ser esa persona, el fiador. Pero este consejo, para entenderlo mejor para usted y para mí, es así de sencillo. Mire, la Biblia es práctica, le había dicho al principio, ¿verdad? Básicamente el consejo es el siguiente, aquí de los versículos 1 al 3 del Proverbios 6, capítulo 6 de Proverbios. El consejo es, no fíes, ni tampoco pidas fiado. Esa es la instrucción, ese es el consejo. No fíes, ni tampoco pidas fiado. ¿Por qué? Porque vas a arruinar una amistad. O una amistad va a ser arruinada cuando esa persona te pida fiado. Ya sea que tú pidas fiado o que te pidan fiado. El consejo, una vez más, no fíes, ni tampoco pidas fiado. Yo me divertí al estar buscando algún tipo de anuncio de los que yo veía cuando ya era pequeño, viviendo en México, y al entrar en la tienda, en cualquier negocio, y veía los letreros, los anuncios. Y me divertí muchísimo, encontré muchísimos de estos, pero uno de ellos, la verdad, me hizo reír. No sé si mi suegra, que está ahí en mi casa la mayoría de la semana, no sé si se percató, pero me agarré de carcajadas. Mire, uno de los anuncios dice,
Este establecimiento solo les fiará a personas mayores de 90 años. Pero continúa diciendo el anuncio, siempre y cuando esas personas mayores de 90 años sean acompañados por sus propios abuelos. O sea que es una imposibilidad. ¿Se da cuenta? Es básicamente lo que la Biblia nos está enseñando. No te comprometas a hacer lo imposible. No hagas esto, porque vas a poner a una amistad con tu prójimo, con tu amigo, de por medio, y la vas a arriesgar. Y la vas a poder perder. El proverbio continúa diciendo aquí, básicamente evita, no quedes empeñado, no quedes enlazado o preso con tus propias palabras. ¿Se da cuenta allí? Básicamente lo que el proverbio nos está enseñando aquí es de que no te des como una persona obligada, no te des como obligado. No llegues a un punto donde te vas a sentir obligado a hacer algo que no puedes hacer. ¿Por qué? Una vez más, es la amistad, es el prójimo en quien tú debes estar pensando. Y sobre todo, el estar obligado en algún tipo de compromiso que tú no puedes cumplir, que tú sabes muy bien que no puedes cumplir. Si alguien viene y te dice, oye, necesito que hagas tal y tal y tal, Edgar. Y yo por quedar bien, le digo, oh, sí, sin pensar, sin analizar, sin estar atento a lo que conlleva todo lo que es este compromiso. Yo nada más fácilmente con una sonrisa, sí. Pero la verdad es de que yo sé muy bien en el fondo de mi corazón es de que, oh, no, eso no lo puedo hacer. Pero por no quedar mal, sí. La Biblia aquí me está diciendo es de que no hagas eso. Que tu sí sea un sí y tu no que sea un no. Porque todo lo demás dice que es de las tinieblas. En otras palabras, el discípulo sabio que está atento a la sabiduría de Dios, entonces debe de ser sincero y debe de ser transparente desde el principio. ¿Me pides algo, hermano, hermana? ¿Sabe de qué? Sí lo puedo hacer, porque yo sé que sí lo puedo hacer. O, si yo sé que no lo puedo hacer, voy a decir, no, hermano, hermana, no lo puedo hacer. Lo siento mucho, pero no. Las cuentas claras, de ser sincero y transparente desde el principio. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos está pidiendo aquí es de amar al prójimo. ¿Y cómo amamos al prójimo? Es no arruinando nuestra amistad. No arruinando este diálogo que yo puedo tener aún con mi vecino que quizás no es creyente, pero quizás algún día voy a tener una emergencia, voy a necesitar de mi vecino. O viceversa. Por eso es un buen consejo, es sabiduría. Ahora nos dice cómo no quedarnos dentro de esa obligación. Mire qué práctica es la Biblia. ¿Se da cuenta? 1, 2, 3. La semana pasada vimos, ¿verdad? Los boxeadores. 1, 2. 1, 2. Es así de sencilla que es la Biblia. Te dice el cómo y el cuándo. Te da la respuesta. Por eso ahí continúa diciendo, si quedas obligado o si quedas enlazado, dice ahí la palabra, si quedas preso en los dichos de tus propios labios, dice allí, entonces, ¿qué dice ahí? Líbrate ya. Note que son 4 pasos que nos está enseñando aquí al final del versículo 3. 4 pasos. Ve. Tú tienes que ir. ¿Qué es el segundo? Humíllate. El tercero, asegúrate de tu amigo. Esto si has caído,
Tú debes de entonces de hacer estas cosas. Esta es la prioridad. Líbrate ya, es lo primero. 2, ve. 3, humíllate. Y el tercero, asegúrate. En el original, asegúrate. ¿Sabe qué es la palabra? Fastidia. En otras palabras, lo que Dios me está diciendo aquí es de que en lugar de confiar en tu propia sabiduría, en lugar de confiar en tu propia inteligencia, Edgar, mejor ve y fastidia a tu amigo y dile, perdóname, metí la pata, te debía haber dicho que no puedo. Perdóname, fastidiarlo hasta que mi vecino, mi amigo me perdone, mi prójimo, y entonces poder tener la paz, poder tener una muy buena relación con mi prójimo y no perder la amistad con mi amigo. Esta es la prioridad. ¿Por qué? Porque no se trata de mí mismo. Dios no piensa en sí mismo. Habíamos dicho, ¿quién es el prójimo de Dios? Sino usted y yo. Se trata de pensar en mi prójimo. En otras palabras, en conclusión a los versículos 1 al 3, salva tu amistad. Guarda tu amistad. No arruines tu amistad. Amén. Los versículos 4 y 5 continúan diciendo lo siguiente en Proverbios capítulo 6. Dice, no des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Versículo 5, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Continúa él aquí hablando acerca del mismo tema. ¿Qué es lo que vemos aquí? Es una poesía, está en forma poética. Pero aquí hay una urgencia. La urgencia es ¿qué? Resolver un muy incómodo o muy amargo porvenir con tu prójimo. O sea, antes de que la dinamita explote entre tú y tu amigo, tú humíllate, ve, resuelve el asunto, no dejes que la dinamita explote y después vas a perder a un gran amigo. Ya no vas a tener una muy buena amistad. Hazlo lo más pronto posible, es una urgencia. Básicamente lo que aquí Proverbios está diciendo, versículos 4 y 5, es de que si las gacelas y las aves se pueden escapar del lazo del cazador, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta ahí? Si las gacelas y las aves se pueden escapar de esas trampas, entonces usted y yo de igual manera debemos de escaparnos de ese lazo de la obligación que no debemos de tener, la cual nosotros mismos nos hemos amarrado a nuestro propio cuello. La idea es no, mejor me la quito, me escapo de esto para poder evitar un rompimiento innecesario con un amigo. Eso es lo que nos está enseñando la Biblia aquí. Se trata de guardar y cuidar nuestras amistades, nuestras relaciones con nuestro prójimo. El llamado es de que entonces usted y yo tengamos las cuentas absolutamente claras, siendo transparentes. Si puedo ayudarte, te voy a ayudar. Y te lo digo. Si no puedo ayudarte, no te voy a ayudar. Y te lo digo. Y teniendo las cosas claras, entonces, vice y versa, todos vamos a estar claros. Y sabemos que verdaderamente tenemos un gran amigo que me dice la verdad cuando necesito escuchar la verdad. Amén. Ahora cambia, mira, hay una transición de los versículos 6 al 11. La transición continúa con el amigo y el prójimo, la relación que yo tengo con mi vecino, pero cambia en el tema.
Mire ahora lo que hace la Biblia. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Dese cuenta ahí, dice ahí, sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, preparan el verano su comida y recogen el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Reitero de que todavía está hablando acerca de mi relación con mi vecino, mi prójimo. Esto no solamente me afecta a mí, sino que afecta a los demás. Pero ahora está hablando con el perezoso. Está hablando ahora con aquel que dice, ay, estoy cansado. Cuando verdaderamente estás cansado de hacer nada. Y sí, la gente se cansa de hacer nada. Las he visto, las he escuchado. Es increíble, pero sí sucede. Aquí básicamente lo que nos está diciendo es sé sabio al principio del versículo, al final del versículo 6. Sé sabio. Pero la idea o el consejo aquí es de evitar la pereza. No seas perezoso. En otras palabras, lo habíamos visto dos estudios atrás. ¿Recuerda que hablamos de la negligencia? Hablamos de ser diligentes. Básicamente la Biblia está repitiendo aquí lo mismo. No seas negligente. ¿Qué significa ser negligente? Sino que tener falta de aplicación o ser una persona descuidada. O sea que no te importa. Ay, que lo hago lo demás. Ay, hay quien se preocupe. Yo estoy muy ocupado aquí nada más con mis brazos cruzados. Es triste, es trágico, pero el corazón del ser humano sí es así. Somos así. O éramos así. O si lo somos así, ahora el consejo es de no ser así. Cambia. Ahora, para ser más clara, la Biblia nos dice aquí, no seas un dormilón. No estés durmiendo cuando debes estar despierto haciendo algo. El dormir es natural, el dormir es algo que el cuerpo, el ser humano necesita. ¿Sabía usted de que si nosotros no dormimos podemos morir? Literalmente. Primero nos llega la locura, nos volvemos, nos trastornamos. Pero después muere. El cuerpo físicamente requiere descanso, requiere dormir. Pero en este caso, esta persona está durmiendo de más. Y Dios aquí en el versículo 9, mire la pregunta que nos presenta aquí el versículo 9. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Se da cuenta? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? O sea, abre tus ojos y mira. Date cuenta de lo que debes estar haciendo y no lo que tú quieres hacer, sino lo que Dios está anticipando, esperando que tú hagas. Cada uno de nosotros tenemos obras por cumplir. Y Dios nos la presenta. Pero si yo me la paso dormido o haciendo nada, ¿cómo me voy a dar cuenta entonces de esas cosas que yo debo de cumplir o puedo cumplir para Dios? Las cuales van a ser de bendición no solamente para mí, sino para mi prójimo. Efesios 5:14 lo pone de esta forma, 14 y 15 de Efesios capítulo 5. Pablo dice lo siguiente: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y dice ahí, te alumbrará Cristo. Mirad pues, mire ahora la palabra que escucha, que utiliza, con diligencia, cómo andéis. No como necios, sino como sabios.
¿Se da cuenta cómo la Biblia se conecta? Todo va enlazado en forma de poesía, pero es práctica. Todo lo que Dios nos está enseñando aquí verdaderamente tiene sentido. Y sobre todo cuando nosotros le prestamos atención y le somos atentos a la palabra de Dios. Amén. Ahora, lo curioso de estos versículos es de que es la hormiga aquí el modelo a seguir. ¿Se da cuenta? Es la hormiga, el insecto que Dios está utilizando como un modelo o como un ejemplo. Le pregunto lo siguiente a usted, y también Dios me lo preguntó a mí cuando yo estuve preparando esto. ¿Qué no debería de ser al revés? ¿Qué no debería yo de ser el ejemplo a la hormiga y no la hormiga a mí? La hormiga, ¿qué tiene la hormiga a comparación de uno? ¿Sabe de que Dios no murió por las hormigas? Dios murió por usted y por mí. El ser humano, la persona, el hombre, la mujer. No por la hormiga. Pero la hormiga aquí es el modelo a seguir. Reitero, aquí Dios nos está poniendo un ejemplo para nosotros poder reflexionar y poder pensar, wow, yo debería de ser el ejemplo, no la hormiga. Pero la hormiga es de muy buen ejemplo porque la naturaleza, dice Dios en Romanos 1, las estrellas y todo lo que Él ha creado, dice que habla de Dios. Es decir, de que la hormiga habla de Dios. Sí, correcto. Es exactamente aquí lo que Proverbios nos está enseñando. Pero para nosotros los discípulos de la palabra de Dios, aquí debemos de darnos cuenta de dos cosas. Uno, la hormiga dice aquí que no tiene capitán, no tiene gobernador. Qué curioso. Pero aún así la hormiga es diligente. Y la hormiga es como Cantinflas. Órdenes, jefe. Nosotros deberíamos de ser así. Usted y yo tenemos un capitán. Usted y yo tenemos un gobernador. ¿Ya sabe quién es ese? El Señor Jesucristo. Él es quien nos gobierna. Él es nuestro capitán. Hay una hermosa alabanza. Jesucristo es el capitán de mi barca. Él es quien conduce mi barca. Yo ya no soy el capitán de esa barca. Y dos, la hormiga no es negligente, sino diligente. Y no solamente eso, sino que al leer esto cuidadosamente, esta porción, nos damos cuenta de que la hormiga es sabia. ¿Por qué? Porque la hormiga recoge y se prepara con anticipación. ¿Se da cuenta que nosotros debemos de hacer lo mismo? Lo que la hormiga naturalmente hace, lo que la hormiga por naturaleza está haciendo, es lo que usted y yo como discípulos de Dios naturalmente debemos estar haciendo. Amén. También hay una garantía aquí, dice que la negligencia es la pobreza. La pobreza va a llegar. Dice aquí, la pobreza llegará. ¿Y va a llegar cómo? ¿Se da cuenta que la pobreza llega como un hombre armado? ¿Cómo llega un hombre armado a tu casa? Primeramente Dios jamás llegará un hombre armado a tu casa. Pero si llega un hombre armado a tu casa, ¿cómo va a llegar? ¿Te va a saludar? ¿Te va a decir, oye, ya voy en camino, ok? Estoy a 5 minutos de llegar a tu casa y llego con un arma en mi mano y te voy a asaltar. ¿Llegará así? ¿Verdad que no? La pobreza entonces aquí para el negligente, dice Dios, es de que va a llegar sin avisar. Va a llegar a la fuerza y te va a sobrellevar. En otras palabras, vas a quedar perdido en la pobreza. Vas a quedar arruinado. Simplemente y todo, ¿por qué? Por ser perezoso. La Biblia nos está enseñando entonces a hacer y a hacer lo contrario. A trabajar. A hacer lo que Dios nos ha llamado a cumplir.
Si tienes un trabajo a cumplir, si tienes obligaciones, cúmplelas. Si tienes algo que tienes que hacer, hazlo. Eso es lo que Dios nos está enseñando aquí. ¿Por qué? Porque no solamente te va a perjudicar a ti. Si yo soy de ese tipo de persona, ¿a quién más va a perjudicar? Recuerda, mi prójimo es mi esposa y mis hijas. Va a perjudicar a mi prójimo, va a perjudicar a mi amiga o a mis amigas, mi prójimo. Versículos 12 al 15 continúan ahora enseñándonos otra vez un cambio. Hay otra manera, otro tipo de dirección, nos llevan otra dirección, pero dése cuenta que tiene que ver con el prójimo y con mi amigo. Tiene que ver con la manera en que yo me relaciono con otros. Dice ahí el hombre malo de los versículos 12 al 15, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, wow, que hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Está hablando del hombre malo, depravado, que anda en perversidad. Aquí el llamado es a no ser yo un hombre o persona mala. El llamado aquí para mí es de no ser malo, depravado o perverso y mucho menos estar sembrando discordia. Ese es el llamado, el consejo para mí. La discordia es cuando te opones a la autoridad. Eso es lo que significa literalmente discordia. Cuando te opones a la autoridad. Básicamente es decirle a Dios, aquí no se hace tu voluntad, Dios, se hace la mía. Y Dios nos está aconsejando aquí a no ser tal persona. Cuando naturalmente lo somos. Triste y trágicamente, debemos de aceptar de que nosotros somos así. Todos. No hay persona que sea excluida. Mire, Génesis 6:5 dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Romanos 3:12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermano, hermana, entonces, ¿qué solución hay a esto? ¿Cómo podemos entonces resolver este problema? Simple y sencillamente arrepintiéndose. El Cordero de Dios ha venido al mundo, ha morido por nuestros pecados para redimirnos, para limpiarnos, para cambiarnos, para transformar nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Y para nosotros ya no ser malos, depravados, perversos y mucho menos estar sembrando discordia. Amén. El consejo entonces es de que yo no sea como estas personas, que yo no sea como el mundo. El mundo debe de ser como yo y no al revés. Hermanos, hermanas, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice el Señor Jesucristo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Así es que el discípulo sabio jamás debe de ser malo, jamás debe de ser un depravado, un perverso, y jamás debe de sembrar discordia. El discípulo sabio debe de hacer lo opuesto. Debe de amar, cuidar, respetar a su prójimo. Amén.
El consejo aquí solamente se puede cumplir cuando uno está atento. Porque aquí también dice aquí que esto llegará de repente. Dice ahí en el versículo 15, súbitamente quedará quebrantado y no habrá remedio. En otras palabras, por no estar atento, vas a quedar en la ruina. Ya no habrá remedio, dice ahí en el versículo 15. De los versículos de Proverbios, capítulo 2:2 y capítulo 4:1, la Biblia en Proverbios dice lo siguiente: debemos estar haciendo y estar atentos, nuestro oído debe de estar atento a la sabiduría y a la cordura de Dios. Proverbios 4:20 y Proverbios 5:1 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, mi sabiduría, mi inteligencia y a mis razones. Se da cuenta de que el consejo en realidad solamente se recibe cuando uno está, ¿qué? Atento. Cuando le pongo atención. En lugar de, se escucha muy bonito, qué bonita frase, qué bonita enseñanza, sí, qué interesante estudio, pero después sales de aquí porque te entró por un oído y después te sale por el otro, quedas igual como entraste. La Biblia no quiere que hagamos eso. Dios no desea que seamos como tales personas, sino que debemos de entender, cambiar y ser transformados por la enseñanza de su palabra. En conclusión, los versículos 16 al 19 de Proverbios 6 ahora dicen lo siguiente. Mire, ahora se concluye. Básicamente, si usted está poniendo atención, son tres diferentes telas, tres diferentes manteles, si quiere verlo de esta forma, ¿verdad? Hay tres diferentes manteles y lo que Dios está usando es una sola aguja. Él ahora está tomando la aguja y lo que está haciendo es de que las está uniendo estas telas para hacer una sola misma. Ahora de las tres, ahora va a ser solamente un solo mantel o una sola tela. Es básicamente lo que estamos viendo aquí de los versículos 1 al 19. Dios ahora está uniendo esto, esto y esto. Y al ver los versículos 16 al 19, usted ahora va a poder darse cuenta, ahora ya entiendo de qué es lo que estás hablando. Estás en lo cierto, chaparrón, ¿verdad? Mire, dice, 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma. Ahora escuche, mire, ponga atención y se va a dar cuenta. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Se da cuenta? Es el resumen. Es el resumen de los versículos 1 al 15. Es aquí lo que Dios ahora nos está mostrando. Y todo termina entre hermanos allí al final del versículo 19. ¿Correcto? Sí. Tiene que ver en la manera en que yo me relaciono con mi prójimo. Y Dios dice aquí que Él aborrece estas cosas y que su propia alma, dice ahí, abomina su alma. Básicamente lo que Dios está diciendo aquí es de que Dios rechaza y que le tiene asco a lo que le contamina y perjudica al corazón del hombre. Eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Dios le tiene asco a lo que nos contamina y nos perjudica. ¿Por qué? Porque no solamente cuando yo quedo contaminado, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a contaminar a mi prójimo. Porque voy a dañar mi amistad, voy a dañar mi relación con mi prójimo. Dañamos nuestras relaciones con nuestros amigos, con nuestras amistades. La primera persona afectada cuando yo estoy contaminado o corrompido
es mi esposa, y después mis hijas, y después los demás. Pero no se me debe de olvidar de que también la primera persona que está contaminada es la más perjudicada. Esa persona soy yo, porque ahora mi relación con Dios está separada. Mateo 15, versículos 18 y 19 dice, esto contamina al hombre. Mire, lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca, dice Dios, el Señor Jesucristo hablando, sino lo que sale del corazón, porque ahí salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, las blasfemias. ¿A quién perjudican estas cosas sino a mi prójimo? Pero Dios dice que son 7 cosas abominables. Habla de 6 y después de 7 que abomina su alma. Recuerde, es una forma poética. Está hablando en una forma poética, en forma de poesía. Al principio como que no tiene sentido. Por fin, 6 o 7. Las 2 cosas. Lo mismo. Pero son 7 las que abomina Dios. Las buenas noticias, hermano, hermana, es de que estas 7 cosas que Dios abomina se pueden evitar. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Se pueden evitar. ¿Sabe de que usted y yo podemos evitar esto? Cuando le somos obedientes a Dios, cuando somos personas sabias, llenas de madurez, podemos evitar y ser tales personas. Colosenses 4:12, Pablo en su despedida en la carta de Colosenses, él menciona diferentes hermanos y hermanas en Cristo que mandan saludos a la iglesia de los Colosenses. Y en Colosenses 4:12, Pablo dice de esta forma, nuestro hermano Epafras, el cual es uno de vosotros, dice Pablo, siervo de Cristo, él siempre está rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Y mire ahora lo que dice la oración de Epafras para los hermanos los hermanos colosenses, la cual es para usted y para mí, porque es la Biblia, amén. Dice la oración, la petición del hermano Epafras es que estemos firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, o sea, en la voluntad de Dios. Cuando dice perfectos, la palabra que mejor se traduce al día de hoy, porque no existe nadie perfecto, usted y yo jamás vamos a ser perfectos hasta el día que entremos a la eternidad. Mientras tanto, no podemos ser perfectos, pero la palabra es una persona madura. Ya no eres una persona que está mostrando inmadurez. Si eres un adulto, ya no te portes como un niño. Ya quítate el pañal, quítate el chupón de la boca y comienza a ser la persona adulta que debes de ser. Especialmente espiritualmente en los caminos de Dios. Amén. El discípulo obediente entonces cumple la voluntad de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es que el discípulo cumple la voluntad de Dios? Muchas formas, ¿verdad? Obedeciendo a Dios sobre todas las cosas. Recuerda que al principio habíamos visto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo 22, versículos 37 al 40. Es así como iniciamos, es ahí como concluimos. El discípulo obediente cumple la voluntad de Dios, amando, cuidando y respetando a su prójimo. Si esto no es suficiente para nosotros, iglesia, escuche ahora lo que el Señor Jesucristo dice en Juan 15:13. ¿Listos? Juan 15:13, el Señor Jesucristo dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Amén. Creo que no se puede decir más al respecto, así es que voy a guardar silencio y permito que sea el Espíritu Santo que hable al corazón de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu amor, tu compasión y tu misericordia. Gracias por enseñarnos a amar a nuestro prójimo como tú nos amas a nosotros. Pero muchas veces yo, Señor, yo hablo de mi persona. Yo no amo a mi prójimo como tú me amas a mí. Te pido perdón. Te pido que me ayudes ahora que has abierto mis ojos y me das la oportunidad de ver de que mi prójimo es lo más importante que yo debo de considerar aparte de mí, porque debo de amar a mi prójimo como a mí mismo, como dice tu palabra. Así es que ahora que tú me has enseñado esto, ayúdame a glorificarte, Señor, a honrarte, Señor, mientras yo presento tu amor, tu compasión, tu misericordia a mi prójimo. Que no sea yo quien dialogue con mi prójimo, sino que seas tú. Y de tal forma que no sea que mi prójimo no sea que me vea a mí, sino que te vea a ti, que te escuche a ti. Y que mi prójimo se dé cuenta de que no soy yo, sino tú, Señor Jesús. Pongo en tus manos a tu pequeño redil aquí presente. Bendice, cuida y guarda de ellos. Y sí, ciertamente, Señor, cámbiame, Señor. Hazme como tú, hazme nuevo hoy. Es exactamente, Señor, nuestra petición el día de hoy. Te lo pido por favor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.